Bienvenido, bienvenida a Fuera de Juicio. A Fuera de Juicio. Un gusto escucharte, Eduardo. La verdad que muchas gracias por darte el tiempo, amigo. No sabes el gusto que me da pues poderte saludar por este medio. También sé pues de las muchas actividades que tienes en tu día. Ahí te veo todavía en tu despacho trabajando, amigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este canal disparatado, como decía la ocasión pasada. Un canal fuera de juicio, Eduardo, que lo que busca principalmente es enseñar el derecho, mostrar que el derecho pues no es complicado y seguramente resuelve muchísimas cuestiones, amigo. Mil gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Sé que te va a ir muy bien en tu programa, así que mucha suerte. Sé que te gusta mucho la docencia, así que qué bueno que aprovechar este medio para que pues, puedan aprender un poquito de lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? No, pues mil gracias, Eduardo. Pues déjenme les platico quién está hoy aquí con nosotros. Miren, Eduardo es el presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur. Además de eso, para mí en lo personal es uno de los abogados, híjole, que yo en lo particular respeto mucho, porque es un docente que es, bueno, es un docente probado en muchas materias y para mí uno de los mejores civilistas que tenemos aquí en el estado. Y lo digo con muchísima sinceridad, además de que por supuesto conoces de otras materias, amigo, pero en lo particular yo admiro muchísimo tu conocimiento y tu técnica en materia civil. Bueno, fíjate, a los que nos están escuchando, les vamos a platicar qué nos tiene el día de hoy aquí. Hoy nos tiene pues, un aprendizaje muy importante, defensa legal de inmuebles. ¿Cómo vamos a defender nuestro patrimonio? E incluso vamos a ver ahorita con Eduardo si es que nos podemos hacer de un poquito más de patrimonio, ¿no? Fíjate, Eduardo, para las personas que son de aquí de Baja California Sur no les va a resultar extraño. Ahí por la universidad, por donde está nuestra máxima casa de estudios, seguramente habrán visto unas casitas por ahí que tienen muchísimo tiempo abandonadas, ¿no? Ya tienen bastante tiempo y nos ha tocado ver en medios de comunicación, digamos, no somos extraños a eso, que pues diversas personas han llegado a quererse apropiar de ese inmueble, ¿no? Entonces seguramente pues alguien comentó que si tú llegabas a un inmueble y lo limpiabas, porque hemos visto que llegan y lo barren, pues te podías hacer de él, ¿no? Entonces surge la duda, yo hoy que tengo un especialista en la materia civil, pues yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿nos podremos quedar con un inmueble que nos llene el ojo y que se ve solito por ahí? Mira, esa situación no solamente surgió aquí en La Paz, o sea, si tú te acuerdas, en Los Cabos hay un problema inmobiliario muy grande sobre construcciones que quedaron ahí abandonadas y hubo pues, lo que se conoce coloquialmente como las invasiones. Inclusive se tuvo que reformar por ahí el código, subir penalidades, etcétera, con relación a esto que estás comentando. ¿Por qué? Porque la gente veía un inmueble desocupado, y no solamente un inmueble en construcción, en muchas ocasiones terrenos que estaban desocupados, y lo que hacían es que llegaban y se posesionaban de ellos, pues obviamente con la intención de en algún momento poderse apropiar de ese terreno. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Fíjate. Aquí en el estado de Baja California Sur, con relación a la prescripción, que aquí hay que hacer la diferencia que existe la prescripción positiva y la prescripción negativa. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces se confunde, amigo, y me ha tocado inclusive en algunos asuntos oficiales que exista esta confusión. Mucha gente cree que la prescripción negativa es la prescripción de buena fe o la usucapión de buena fe, y no es así. En este caso, la prescripción positiva es una figura jurídica establecida en nuestro Código Civil, a través de la cual, con el paso del tiempo y reuniendo ciertas condiciones o ciertas características de tu posesión, tú te puedes adjudicar un bien, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. Con el paso del tiempo y que la posesión reúna ciertas condiciones, tú te puedes quedar con ese inmueble, te puedes convertir en propietario. Y la prescripción negativa en este caso es aquella figura a través de la cual también con el paso del tiempo se van a extinguir derechos, ¿no? Entonces, si tú abandonas la posibilidad de ejercer algún derecho y dejas pasar el tiempo establecido en la ley, tú vas a perder la posibilidad de poderlo reclamar o de poderlo ejercer en algún momento. Esa es la prescripción negativa. Entonces, en este caso, a través de la prescripción positiva, o la usucapión, que se conoce,
de esta forma también. Si tú ves criterios, hablan del usucapión como si fuera un sinónimo de la prescripción positiva. A través de esta figura, tú te puedes, con el paso del tiempo y con estas condiciones que ahorita vamos a platicar de qué se trata, tú te puedes quedar con un inmueble, te puedes convertir en propietario de un inmueble. Ahora bien, aquí hay mucha confusión, amigo. ¿Por qué? Porque en muchos códigos civiles de los estados vienen condiciones distintas para efecto de que tú puedas prescribir un inmueble o que tú puedas convertirte en propietario de un inmueble. Y eso ha generado confusiones también en los criterios que hay con relación a la prescripción, ¿no? Pero hablando aquí del estado de Baja California Sur, tenemos que existe la prescripción positiva de buena fe y de mala fe. Ahora bien, la prescripción positiva de buena fe, nosotros la podemos entender como aquella prescripción que se da cuando tú tienes un justo título. La Corte ya ha definido qué es ese justo título. El justo título es un acto por medio del cual hubo una traslación de dominio, hubo un cambio de dominio de una persona a otra, pero que no reunió la formalidad que en algún momento debió haber reunido. Imaginemos que tú y yo celebramos un contrato de compraventa sobre un inmueble, a lo mejor lo celebramos en un contrato privado, pues sabemos que aquí en el estado de California Sur, el Código Civil establece que la compraventa de inmuebles tiene que ser en escritura pública. Entonces, imaginemos que celebramos ese contrato, ya no se quiere protocolizar en algún momento, etcétera, y se me hace más fácil a mí demandar la prescripción. ¿Por qué? Porque yo tengo un justo título que me permitió a mí poseer ese inmueble, ¿no? O imaginemos un contrato de donación o alguna figura establecida en la ley que permite una traslación de dominio. Esa es la prescripción positiva de buena fe. Aquí es donde viene ya el problema cuando hablamos de una prescripción positiva de mala fe. Porque cuando hablamos de una prescripción positiva de mala fe, el código establece que la prescripción positiva de mala fe se da sin título, ¿sí? O cuando tienes título, pero conoces que tu título tiene deficiencias. Así viene establecido en el código. Entonces, aquí es donde viene la respuesta a lo que me preguntaste. Cuando hablamos que es una prescripción positiva de mala fe, entendemos que la prescripción positiva de mala fe es sin título, ¿sí? Sin algún acto que, por medio del cual hubiera habido una traslación de dominio. Entonces, si por ejemplo yo llego y me posesiono de un inmueble, también tiene que haber un concepto de dueño. Ahorita vamos a ver las características de la posesión para que sea susceptible de que en algún momento se pueda convertir en propiedad, ¿no? Oye, amigo, a ver, entonces, recapitulando, tenemos dos maneras ahorita que, bueno, que hablábamos de la prescripción. La prescripción entendida entonces, Eduardo, a ver si estamos en lo correcto, pues como la pérdida en este caso de un derecho por el transcurso del tiempo, o en su caso, el hacernos de un derecho por el transcurso del tiempo, ¿no? Mencionabas tú ahorita. Mencionabas una forma positiva, decías, y una forma negativa, ¿no? Sí, es correcto. Prescripción no. Es prescripción positiva de buena fe. ¿De buena fe? Cuando es con título. Prescripción positiva de mala fe cuando es sin título o cuando conoces las deficiencias del título que te están parando para poseer ese inmueble. Y la de buena fe, amigo, podríamos recapitular la de buena fe. Entonces, la de buena fe, digamos, tenemos un título, pero ese título tuvo deficiencias. Aquí, imaginemos esto. A lo mejor hubo un contrato de donación, ¿no? El contrato de donación de inmuebles pues tiene que constar por escrito y además de constar por escrito tiene que estar en escritura pública, ¿no? Entonces, ese contrato de donación nunca se protocolizó, que aquí viene la confusión también. Muchas veces, ¿qué pasa? Me dicen, es que tienes el contrato y tiene que reunir las características necesarias para que tú puedas demandar la prescripción. Es que es absurdo, porque si ya tiene las características necesarias de ese contrato, ¿para qué demando prescripción? Si ya soy propietario, ¿no? Si yo tengo un contrato de compraventa que ya está en escritura pública, pues ya soy el dueño, lo puedo escribir en registro público y va a aparecer a mi nombre. Pero si tengo un contrato de compraventa que no reunió la forma, ¿sí? Porque a lo mejor fue un contrato de compraventa verbal, porque a lo mejor fue un contrato de compraventa en un contrato privado, porque a lo mejor fue un contrato de donación que se hizo en contrato privado, una cesión, etc. Cualquiera de las formas que establece la ley para que haya un traslado de dominio, pero no se terminó el proceso, no reunió la forma establecida en la ley, por ende, pues tiene una deficiencia ese título, ¿no? Porque si ya estuviera completo, pues no hay necesidad de demandar una prescripción, ¿no? Que ahorita vamos a volver a recapitular este tema
precisamente por las confusiones que se dan con la prescripción de mala fe, que es lo que te estoy comentando ahorita, que si leemos criterios no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo precisamente por esto, que hay una confusión en el sentido. El código de Baja California Sur está muy sencillo y muy claro, dice prescripción de buena fe con título, prescripción de mala fe sin título, así de sencillo. Entonces, no hay que confundir el concepto de dueño, ¿sí?, con la cuestión del justo título, porque si confundimos el concepto de dueño con la cuestión del justo título, pues en todo caso, para todos los tipos de prescripción, sea de buena fe o de mala fe, se requeriría justo título. Entonces no habría una prescripción de mala fe. Siempre sería una prescripción de buena fe si me exigieran que en todos los casos en los cuales yo solicito la prescripción tenga que justificar un justo título, ¿no? Entonces la Corte también ya le ha entrado por ahí hablando de un título subjetivo, una cuestión subjetiva que tiene que ver con ese concepto de dueño. Imaginemos, regresando al punto, que yo llego al inmueble que se encuentra desocupado. Yo tengo la creencia fundada que por el paso del tiempo, pues yo me puedo convertir en propietario. Ahí yo ya estoy acreditando un concepto de propietario, ¿sí? ¿Por qué tengo un concepto de propietario? Porque mi posesión no depende de nadie y porque subjetivamente, aunque yo no tengo algo objetivo, porque no tengo ningún documento, subjetivamente yo sé que pasando el tiempo y reuniendo ciertas características, yo me voy a convertir en propietario de ese inmueble, ¿no? Entonces yo no tengo que acreditar una causa generadora de la posesión, que el código lo establece de manera muy clara. Dice, se entiende por causa generadora de la posesión el justo título, ¿no? Entonces, pues tú no me puedes exigir para acreditar una prescripción de mala fe, acreditar una causa generadora de la posesión. Si me estás poniendo que la causa generadora de la posesión es el justo título, pues entonces para la mala fe, pues no hay causa generadora de la posesión, ¿no? Oye, Eduardo, y ahorita que hablas de la causa generadora y del justo título, y hablabas incluso de comportarse como dueño, en este caso como dueño del inmueble, ¿a qué te refieres? Porque entiendo que esto va a tener un valor preponderante en la mala fe, en esto que te comentabas ahorita de la mala fe. ¿A qué te refieres de comportarse como dueño? Es decir, yo llegué al inmueble y qué actos o cómo debo de comportarme yo para que digan, oye, Armando se está comportando como el dueño, ¿no? El concepto de propietario tiene que ver también con una posesión originaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Una posesión originaria implica que mi posesión no depende de nadie, ¿no? ¿Sí? Que mi posesión, a final de cuentas, no está supeditada a alguna situación. Por ejemplo, que también aquí van a surgir muchas cosas. Si, por ejemplo, yo tengo un contrato de comodato sobre el inmueble o tengo un contrato de arrendamiento sobre el inmueble, pues entonces yo tengo una posesión derivada. Y quien tiene la posesión originaria es el propietario del inmueble. Como yo tengo una posesión derivada, se le denomina derivada porque depende precisamente o se desprende de este contrato de comodato, de arrendamiento, yo jamás me voy a poder convertir en propietario cuando mi posesión se desprende de esta situación, ¿no? Oye, Eduardo, entonces cuando te preguntan o nos hacen el comentario, oye, ¿me puedo quedar con una casa que estoy rentando? Jamás, porque estamos hablando de una posesión que no es originaria, que es derivada. Es correcto, nunca. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque es una posesión derivada. Quien conserva la posesión originaria es el propietario, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un lugar y yo me posesiono de ese inmueble, pues mi posesión no pueden ellos entenderla que es derivada, porque no está supeditada a ningún acto que hubiera originado esa posesión. Esa posesión se originó precisamente con la idea de que en algún momento yo me iba a convertir en propietario. ¿Qué pasa aquí, amigo? Muchos abogados, obviamente, y mucha gente tiene miedo a promover prescripciones de mala fe porque es complicado entender toda esta parte y no solamente entenderla, poderla justificar en un juicio. Es más fácil, obviamente, tener un contrato donde tú vas a acreditar una causa general de la posesión, vas a demostrar a partir de qué momento va a empezar a correr el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es más sencillo. Cuando hablamos de una posesión de mala fe, pues ahí entra la complicación de acreditar ese concepto de dueño. Pero el concepto de dueño tiene que ver con un comportamiento, como lo acabas de señalar. O sea, si yo soy la única persona que ingresaba al inmueble, yo soy el que tengo poder para entrar al inmueble, yo tenía la llave, mi posesión no dependía de nadie, todos los vecinos me reconocen como que yo soy la persona que vive ahí, etcétera, pues entiende que yo soy el propietario. Inclusive, amigo, hay un artículo en el apartado de la prescripción que genera una presunción legal en favor del posesionario. Dice
que el que posee tiene la presunción de ser dueño. Es una presunción juris tantum porque admite prueba en contrario, pero ¿a quién le va a tocar demostrar lo contrario? Pues le va a tocar a la persona que tiene que contestar precisamente esa pretensión. Entonces, si yo estoy acreditando que soy propietario, ya hay inclusive una presunción a mi favor de que yo soy dueño de esa propiedad, porque la gente que está viendo a la persona entrar a ese inmueble o la persona que está viendo que es esa persona que tiene el dominio sobre el inmueble, pues no va a saber bajo qué condición está ahí, ¿no? Ellos van a pensar que el dueño es él, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, tú llegas y entras todos los días a tu casa, pues todos tus vecinos y todo el mundo sabe, o va a pensar que el propietario eres tú, porque es la única persona que llega, tú y tu esposa, por ejemplo, ¿no? Son las personas que llegan, que ven todos los días, etcétera. Por eso el mismo código establece una presunción para la persona que está en posesión del inmueble, una presunción en el sentido de que él es el propietario del inmueble. Oye, y lo puedo robustecer a lo mejor, pues yendo a pagar impuestos, yendo a pagar el agua, el recibito de la luz, Eduardo, ¿cómo lo ves ahí? Claro, por ejemplo, si tú tienes los servicios a tu nombre, tú tienes la luz a tu nombre, tú tienes el servicio de agua a tu nombre, tú tienes el teléfono a tu nombre, pues podemos entender que lo tienes a tu nombre precisamente, ¿por qué? Porque tú eres el dominador de ese inmueble, ¿no? Y porque tú eres el poseedor de ese inmueble. Aunque ahorita vamos a ver la cuestión para acreditar todas estas características de la posesión, pues es la testimonial, amigos, es la prueba idónea para demostrarla, porque con un documento es muy complicado demostrar todas estas características. ¿Cómo vas a demostrar que tú vivías en ese inmueble? ¿Cómo vas a demostrar que estuviste viviendo en el mismo? ¿Cómo vas a demostrar que tú eras la única persona que llegaba? Pues con un documento es complicado, pero con los testigos sí, porque Entonces ellos vivían también ahí. hay que portarse súper bien con los vecinos, me estás tratando de decir, Claro. amigo. Por eso la preferencia cuando vas a iniciar un tipo de estos juicios es llevar a un vecino. ¿Por qué? Porque el vecino va a ser más creíble su testimonio porque va a decir, oye, yo lo veía, es mi vecino, todos los días estaba ahí, yo veía cuando él entraba, la única persona que llegaba es él, pues yo siempre pensé que él era el dueño, etcétera, ¿no? Que una persona que a lo mejor solamente iba de paso. Entonces, estas condiciones, la prueba idónea claramente es la testimonial. Los servicios o lo que tú tengas de documentos va a robustecer claramente la cuestión de las características de la posesión en este caso, ¿no? Oye, pues la verdad que es muy interesante, Eduardo, porque entonces parece ser que sí hay manera, ¿no? Digo, no, pareciera que no es lo correcto, ¿no? Como dices tú, es incómodo y es complejo querer iniciar un procedimiento de prescripción, pues por mala fe, porque pues prácticamente vas sin nada, vas con tu pura calidad de propietario y por supuesto, me imagino acreditando que no tienes una posesión derivada, ¿no? Que también nos sirve, Eduardo, para decirle entonces a las personas que nos están viendo que pues si tienen su contratito de arrendamiento, pues no se van a quedar con su inmueble, ¿no? Ahí está, ¿no? Es un buen me protejo, ¿no? Me protejo para que no se lleven, ¿no? Ahí está, ¿no? Creo yo. Claro, lo importante en este tipo de situaciones es, si una persona va a entrar a poseer un inmueble que sea de tu propiedad, sale un contrato, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, después te corresponde a ti acreditar, pues, cuál era la causa por la cual él estaba en posesión, ¿no? Al momento que vas a demandar. Y ahí viene una cuestión, una complicación, porque si tú tienes un contrato con él, pues ya no puedes iniciar una acción reivindicatoria, tienes que iniciar una acción personal que tenga que ver con el contrato que hubieras celebrado, y vienen complicaciones porque primero tienes que acreditar la existencia de ese documento, de ese contrato que hiciste, que fue verbal, para después ver las condiciones y ya poder iniciar una acción para dejar sin efectos ese documento, etcétera. Entonces ahí viene la complicación. Si lo tienes por escrito, pues qué mejor, ya tienes la protección y ya solamente demandas lo que tenga que ver con ese documento. Fíjate, amigo, no se trata obviamente de estar alentando a la gente de que No, se claro, metan totalmente a de los acuerdo. inmuebles, ni mucho menos, ¿no? Pero mucha gente critica la figura de la prescripción. Yo he escuchado a mucha gente que critica la figura de la prescripción, pero aquí hay que tomar en consideración algo. O sea, si yo soy propietario del inmueble, yo en cualquier momento, desde el momento que una persona entre a mi inmueble, yo puedo iniciar acciones para que la persona se salga de ese inmueble. Y tiene consecuencias, amigo. Debe de pagar rentas, tiene las mejoras que le hubiera hecho si es una posesión de mala fe, pues quedan a mi favor, etcétera, etcétera. Teniendo en consideración también que si, por ejemplo, yo presento una demanda, que sería una acción reivindicatoria, ¿por qué? Porque alguien se posesionó de mi inmueble,
En el momento que yo presente la demanda, la consecuencia precisamente de esa demanda es interrumpir el término de la prescripción, ¿no? Se A ver, interrumpe. Eduardo, perdón que te interrumpa. A ver, es que ahí a lo mejor se nos pasó, ¿no? Me decías entonces ahorita interrumpir un término. Entonces entiendo que para hacerse de algo, en este caso, por ejemplo, de un inmueble, hay un término perentorio, ¿no? Pues digamos un plazo. ¿Cuáles son esos plazos, amigo? Y yo me imagino que operan diferente. Sí, claro. Mira, para la prescripción positiva de buena fe, tratándose de inmuebles, la ley establece 5 años. Para la prescripción positiva de mala fe, la ley establece 10 años, reuniendo ciertas condiciones, que la posesión sea pública, pacífica, continua y en concepto de dueño. Eso es lo que dice el código. Para las dos posesiones, o para los dos tipos de prescripción, perdón. Oye, amigo, explícanos eso, si no es mucha. A ver, ¿a Sí, qué te claro. refieres con eso? Por ejemplo, la prescripción positiva, en este caso, sea de buena o de mala fe, debe reunir las mismas condiciones. Lo único que cambia es el tiempo. Y claramente, cuando es de buena fe, ya lo señalamos ahorita, con título, de mala fe, sin título, ¿no? O conociendo las deficiencias del título. Una posesión pública es que sea a la vista de todos, ¿no? Que todo el mundo sepa que tú estabas en posesión. Una posesión pacífica es que hubieras entrado a poseer sin violencia. Si tú entras a poseer con violencia o cometiendo un delito, bueno, de todas maneras puede prescribir, pero tienes que esperar a que prescriba la acción penal derivada de la comisión del delito. Que podría ser, Caray, amigo, ¿qué es eso? Es decir, si yo me meto y despojo a alguien de su inmueble, ¿tengo que esperar a qué? A ver si nos pudieras ahí como que volverlo lo que más pasa sencillo. es que cuando tú cometes el delito de despojo para entrar a poseer un inmueble, y si tú quieres prescribir ese inmueble, la ley establece que para que empiece a correr el término de prescripción, ¿sí? Que estamos hablando de los 10 años, porque va a ser una posesión tal vez de mala fe, o podría ser inclusive una de buena fe. Para que empiecen a correr el término establecido para la prescripción, tú tienes que esperar a que prescriba la acción penal derivada de ese delito. Entonces, no va a correr el término hasta que no prescriba la acción penal. Una vez prescribiendo la acción penal, entonces ya empieza a correr el término para que se pueda dar la prescripción. Entonces, también se puede cuando no es pacífica, solamente que la condición es esta o el cambio es este, que tienes que esperar a que prescriba en todo caso la acción penal. Entonces, pública, ya lo explicamos. Pacífica también. Ininterrumpida significa que tú hayas poseído durante todo el tiempo, ¿no? Que no es que poseí un año y luego me fui 2 y luego regresé 1, etcétera. No. Tienes que haber poseído de manera ininterrumpida por el término que establece la ley. Que aquí vienen muchas cosas, ¿no? Dice la ley que si tú acreditas que poseíste al inicio y poseíste al final, hay una presunción de que poseíste también en el medio, pues, o el término medio. Pues una prescripción también juris tanto que puede admitir una prueba en contrario. Pero eso ya lo vas aprendiendo con la práctica y cuando tú vas a iniciar un juicio, pues ya dices, bueno, acredito que poseía aquí, acredito que poseía aquí y ya no me meto en otras cuestiones. O también lo puedes demostrar, pero bueno, ya se va dando, conforme se vaya dando el proceso, pues ya tú también puedes jugar con esas presunciones que tú tienes, ¿no? Entonces, es ininterrumpida, pública, pacífica, continua, ¿no? Que eso tiene que ver con que no sea interrumpida, y la cuestión importante, medular, en concepto de propietario, ¿sí? En concepto de propietario implica que esa posesión sea originaria, que es lo que comentamos ahorita, que no dependa de nadie, ¿sí? Que mi posesión en todo caso se hubiera desprendido de un título que me hubiera trasladado al dominio o tratándose de una posesión de mala fe que no hubiera dependido de nadie y que obviamente esa posesión, para que no sea precaria, pues Precaria. siempre hubiera... Precaria significa que pues a lo mejor llegaste a poseer ahí, pero sin ninguna intención y solamente estuviste haciendo algunos actos, pero nunca te ostentaste tú como dueño, entonces no te da a ti el margen de poder acreditar ese concepto de dueño. Pero si tú señalas que tú desde el inicio la intención fue convertirte con el paso del tiempo en propietario, pues en todo caso ya podemos hablar de una posesión originaria para que no caiga esta posesión en una posesión precaria, ¿no? Una posesión que no podemos encuadrarla ni en una posesión derivada ni en una posesión originaria, ¿no? Entonces, esa posesión en concepto de dueño es esto, que se desprenda de un título que hubiera transmitido
la propiedad, ya sea un título objetivo o un título subjetivo. Perfecto. Oye, Eduardo, hablas de justo título, ¿no? Y es que aquí les va a surgir a lo mejor muchas dudas a las personas que nos están viendo, porque muchos pueden decir, pues yo tengo un contrato de compraventa. ¿Qué calidad, para efecto de los inmuebles, digamos, qué formalidades o qué debemos entender por un justo título para decir, bueno, pues a lo mejor de aquí se puede derivar si estoy, digamos, de buena fe o de mala fe, ¿no? Porque entiendo que yo, a mi ver, a lo mejor yo estoy con un título excelente para poseer y no es así. ¿Qué nos puedes decir esto del justo título? Mira, la ley no establece en sí cuáles son las condiciones, en todo caso, que debería reunir el título. Porque de entrada ya partimos de una situación que pudiera generar una duda. Porque si yo tengo un título perfecto, amigo, no necesito prescribir, Claro. ¿no? Ya tengo con mi escritura de compraventa, ¿por qué prescribo si yo soy el dueño? ¿No? Entonces, a veces con el hecho de la denominación que se le da a esto de justo título, pues ya podíamos entender que a lo mejor tiene que reunir ciertas características especiales y no es así. Un justo título, en todo caso, es aquel acto que hubiera trasladado el dominio, pero que a lo mejor le faltó alguna situación que no permitió o que en su momento no se llevó con todas las formalidades necesarias. ¿Para qué? Para que yo pudiera aparecer ya como propietario en el registro público, ¿no? Entonces, como le falta alguna situación, pues yo puedo demandar una prescripción adquisitiva. Yo puedo mandar una prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque ese documento, aun y cuando no hubiera reunido todas las características de alguna forma, pues me dio a mí el carácter de dueño o me dio a mí el carácter de propietario, porque en virtud de él yo entré a poseer, pues pensando, sabiendo que yo era el propietario, aunque legalmente todavía no tuviera todas las condiciones o los requisitos necesarios precisamente para que me pudiera considerar legalmente como dueño, ¿no? Entonces, ese es el justo título. No es que deba de reunir todas las características, porque entonces ya partimos de que no sería procedente la prescripción, pero sí por lo menos tiene que tener una fecha establecida, ¿no? Una fecha establecida, tiene que identificar las partes y pues tendría que identificar también al inmueble, porque el inmueble es el que va a ser materia de la prescripción. Tiene que identificar la fecha claramente porque como es un título, pues a partir del momento en el cual se celebró, pues es el momento que se va a empezar a computar para efecto de poder contar el tiempo para la prescripción, si estamos hablando de una prescripción de buena fe, ¿no? Perfecto. Y fíjate, Eduardo, ahorita recapitulando, ¿no? Entonces ya nos dices, pues sí, pueden ser 5 o pueden ser 10 años, pero esos 10 añitos no van a correr listos porque pues podemos tener el caso de un delito que tendríamos que esperar a la prescripción, en este caso de la acción penal, o pueden surgir distintas situaciones. Es decir, no, va a ser muy complejo y por supuesto será algo que un abogado especialista tenga que demostrar en un procedimiento civil, pero bueno, nos das bastante luz. Ahora, Eduardo, bueno, digamos, ya vimos el lado de las personas que querían llegar ahí a, pues, hacerse de un poquito más de patrimonio, ¿no? Del inmueble, que llegaron, lo limpiaron. Yo creo que les dijeron, compórtense como dueños y pues lo empezaron a barrer, ¿no? ¿Y qué podemos hacer si eres el propietario, no? Pues digamos, las casas resultan ser de tu propiedad y ves que llega una manada ahí de personas, pues, a limpiarlo, ¿no? Pero como que se van metiendo, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso, Eduardo? Mira, cuando tú eres propietario, pues tú tienes las dos vías, ¿no? Puedes presentar la denuncia penal por el despojo, que ahora ya está más sencillo el despojo, antes era más complicado poder demostrar el tipo penal, ahorita ya es más sencillo porque solamente habla de que alguien que haga uso de un derecho real que no le corresponda, ¿no? Es más fácil poderlo demostrar, que se equipara precisamente con la cuestión de la vía civil, que en este caso sería una acción reivindicatoria. ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy el propietario del inmueble, en cualquier momento yo puedo presentar una demanda reivindicatoria, ¿sí? La demanda reivindicatoria lo que hace es que va a interrumpir el término de la prescripción. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo 6 meses en posesión del inmueble y yo presento mi demanda reivindicatoria, pues esa persona, por todo el tiempo que dure el juicio, no va a contar ese tiempo para la prescripción. Y a final de cuentas, si yo logro acreditar una acción reivindicatoria, que es muy sencillo acreditarlo, pues en todo caso la consecuencia va a ser
que se declare esa persona como propietaria y se ordene la desocupación y entrega con todos sus frutos y accesiones, y además inclusive que pague renta por todo el tiempo que estuvo en posesión del inmueble. Esa también es una consecuencia de ejercer esa acción reivindicatoria con relación al inmueble. Ahora bien, la ventaja que se tiene también es que la acción reivindicatoria es de las pocas que nunca prescriben. Ahorita que hablamos de la prescripción negativa, la acción reivindicatoria pues nunca prescribe, amigo, porque el derecho de propiedad pues lo sigo conservando, así que en cualquier momento yo puedo ejercer ese derecho de propiedad que tengo con relación al inmueble para defender el mismo y pedir en este caso que la persona que está ocupando un inmueble del cual no es propietario, pues lo desocupe y ese inmueble me sea entregado. Entonces, por eso te comentaba hace rato, mucha gente critica la figura de la prescripción, pero pues la figura de la prescripción positiva, ¿sí?, contrario con la acción reivindicatoria, pues en este caso se da por el abandono que hacen los propietarios de los inmuebles. Porque imagínate, una prescripción positiva de mala fe, pues tienen que pasar 10 años, ¿sí?, de manera ininterrumpida, sin que alguien ejerza una acción en contra de la persona para que pueda prosperar esta acción. Llegamos al año 9 con 11 meses y presento la demanda reivindicatoria, pues ya le interrumpí el término y ya no se va a generar la prescripción. Y en todo caso, pues la persona que es propietaria pues va a lograr que a la persona que está en posesión se le saque del inmueble y además que le pague pues todos los frutos que hubiera tenido que quedan a su favor, que le pague inclusive renta. Imagínate pagar renta por 9 años, 11 meses del inmueble. Imagínate que yo hubiera construido una casa enorme, etcétera, ya le queda también a favor de la persona que es propietaria. Entonces, cuando entra alguien a poseer un inmueble, ¿sí?, que no es de su propiedad y que no tiene un título, pues sí corre riesgos claramente. ¿Qué riesgo? Pues estos que estoy comentando, que en algún momento si llega el propietario, pues lo que va a pasar es que lo van a sacar del inmueble, si él hizo construcciones van a quedar en favor de él y además tendrá que pagar una renta si así es solicitada por el que ejerció o por el que promovió en todo caso la acción reivindicatoria. Oye, Eduardo, pues mira, voy a aprovechar aquí para comentarte una pregunta que precisamente deriva de lo que dices. Dices, pues no prescribe la acción reivindicatoria, no prescribe, digamos, la acción que tiene el propietario para decir, echa para acá, ¿no? Ese inmueble tiene dueño. Fíjate, te pregunta Magda Guzmán Peralta, dice, buenas noches, licenciado. Y si tengo 25 años viviendo en la casa, pues ¿podrá todavía venir el propietario, Eduardo? Te preguntan. Sin ningún problema. Si tiene 25 años viviendo en la casa, puede llegar el propietario y puede demandar. Pero ¿qué pasa aquí, amigo? Fíjate. Si yo tengo 25 años viviendo en la casa, ¿sí?, y tengo las condiciones para poder demandar la prescripción, y yo demando, y la otra parte demanda la reivindicatoria, haz de cuenta, yo llego y demando la acción reivindicatoria diciendo que yo soy el propietario, que se me declara a mí como dueño, que se ordene o se condene la desocupación y entrega con todos sus frutos, accesiones y pagar una renta, etcétera. Y la persona que tiene 25 años viviendo ahí, si tiene las condiciones necesarias para que se genere la prescripción a su favor, demanda también la prescripción. Aquí hay una cuestión importante. Cuando estas dos acciones se acumulan en un juicio, se resuelven en una misma sentencia, la acción de prescripción tiene un análisis preferente. ¿Qué significa? Que como la acción de prescripción en este caso es una acción contradictoria de dominio, en el caso de que prospere la acción de prescripción, ya no entra en el análisis de la acción reivindicatoria porque la prescripción extingue el derecho de propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prescripción lo va a declarar ya propietario. ¿De cuál? Del inmueble que estaba demandando él, ¿no? Porque dio las condiciones. Pero si no logra acreditar, el que tiene 25 años, no logra acreditar su acción de prescripción, que no solamente tiene que ver con el tiempo, ya lo comentamos hace rato, tiene que ver con acreditar todas esas características y condiciones para que se pueda dar la prescripción. Y tiene que ver con muchas cosas, con lo que digan los testigos, con lo que pueda pasar en el juicio. Entonces, no solamente los años. Si lo pierde, imagínate que no lo demuestra, el de la reivindicatoria, así tenga 25 años, él va a ganar el juicio y lo van a sacar, ¿no? Entonces, no es tan sencillo tampoco. Hay que demostrar esa pretensión de la prescripción. Fíjate qué interesante lo que nos dices ahorita, es decir, cuando ambas partes demandan, por ejemplo, por un lado, una persona diciendo, pues tengo 25 años viviendo aquí, y otra diciendo, espérame, yo soy el propietario, el juez que conozca del juicio
primero va a preponderar en este caso resolver si la persona acredita o no los 25 años antes de entrar a ver si el que está acá, pues digamos, tiene la calidad o tiene justo título, ¿no, Eduardo? Es decir, primero ventilará entonces, quiero entender la cuestión sobre si la persona acredita acá el tiempo o los 25 años, ¿es correcto? Sí, primero va a verificar si acredita todos los elementos necesarios para que se dé la prescripción, que es el tiempo, el concepto de dueño, la cuestión del que sea pacífica, pública, continua. Tiene que verificar el juez que se acreditaron todas esas condiciones necesarias para que se dé la prescripción. Si él lo logra acreditar, ya no entra el análisis de la reivindicatoria, ¿sí? Ya no lo analiza y lo declara él propietario por prescripción, porque la consecuencia sería la declaración, en la sentencia declarativa de prescripción, la consecuencia sería que se cancele el registro del anterior dueño o de quien aparece en el registro público como dueño, que en todo caso, pues sería el que está demandando la acción reivindicatoria. Entonces, si esa acción de prescripción tiene como consecuencia declararlo como dueño del predio que está demandando en reivindicatoria del otro, pues ya no entra el análisis de la reivindicatoria, pero lo tiene que demostrar. O sea, no porque tenga el tiempo que tenga, significa que ya es una garantía que vas a ganar ese asunto. Tienes que acreditar todos los extremos de la acción que estás intentando en el juicio para que se te pueda dar. Claramente estás en una ventaja sobre el de la reivindicatoria, porque primero analizan la tuya. Si tú hiciste las cosas bien en ese juicio y lo lograste demostrar, pues tú vas a ganar, ¿no? Y ya no van a analizar el otro. Pero si hubo alguna situación que no pudiste acreditar, etcétera, pues ya no vas a ganar ese juicio. Y el de la reivindicatoria, así tenga 30, 40 años, amigo, como no prescribe la acción, pues van a entrar, tienen obligación de entrar al análisis de esa acción y determinar en todo caso la procedencia o no. Fíjate, Eduardo, yo creo que en el sentido, ahorita te están preguntando, dicen, por ejemplo, la persona que te preguntaba, Magda, dice, bueno, esas personas inclusive nunca volvieron, e incluso también te pregunta Elsie García, bueno, y si el propietario murió, quiero entender que pues también surge la situación de, pues pueden pasar 25 años, pero si nunca ejercen su acción, digamos, su acción, en este caso de prescribir el inmueble, pues, ¿qué pasa ahí, Eduardo? Muchas personas a lo mejor dicen, bueno, pues por el simple transcurso de los 25 o 30 años ya la armé. Hay que hacer una cuestión declarativa, ¿no? O sea, constitutiva. ¿Qué pasa ahí, amigo? Sí, mira, hay que iniciar una acción para que el juez verifique que se dieron las condiciones necesarias para que se diera la prescripción y en todo caso, pues se haga la sentencia declarativa, ¿no? La sentencia donde ya lo declara propietario por prescripción, porque tú le estás demostrando al juez que reuniste todas las condiciones necesarias para que te convirtieras en dueño por el paso del tiempo. Pero, pues no se da en automático, amigo. En esta cuestión de derecho, pues todos sabemos que nada es en automático, pues, o sea, hay que acudir ante el juez para que el juez en todo caso lo valide, emite una sentencia y esa sentencia te sirva como título de propiedad y se inscriba en el registro público y ya aparezcas tú como dueño, ¿no? Para que también sea oponible, pues, a terceros y que te puedan reconocer a ti como propietario. Entonces, no va a ser en automático, hay que iniciar una acción para que puedan declararte como propietario, ¿no? Fíjate qué interesante. Entonces, mucho ojo con eso. Pueden tener 20, 15, 30 años, pero bueno, si no se lleva a cabo la acción, pues prácticamente pues no hay ningún reconocimiento. Como dices tú, no es oponible a terceros, pues simplemente se están comportando como dueños. Sin embargo, quien debe hacer esa chamba, pues seguramente pues será un juez al momento de constituirlos ya como dueños, ¿no? Muy, muy interesante. Fíjate, te pregunta Jorge Duncan, me parece que ha sido alumno de los dos, Jorge Duncan me parece. Dice, ¿qué pasaría en el caso de que una persona lleve un término de 25 años, por ejemplo, y aún no ha presentado la demanda de prescripción adquisitiva de dominio y la persona muere y quiere dejar el bien como herencia a sus hijos y el poseedor original aparece producto de un edicto? ¿Qué pasaría con la herencia y con el bien, amigo? Uy, te aventaron un asunto. Vuélvamelo, no. Pero a ver, amigo, no sé si quieras opinar al respecto. A ver, para desglosarlo, ¿qué pasa si nunca se demandó la prescripción? Aquí los herederos, en todo caso, como es un derecho que ya se generó en favor de la persona que falleció, pues podrían demandar la prescripción, o el albacea, en todo caso, demandar la prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción ya se dio en el momento que se cumplieron las condiciones. Imaginemos esto.
tengo 25 años poseyendo. La prescripción no se da a los 25 años, ¿no? La prescripción se dio a lo mejor cuando tenía ya 5 años poseyendo o se dio cuando tenía 10. Por eso hace rato estábamos hablando que era una sentencia declarativa, porque el juez lo que hace es declarar la existencia de o validar en todo caso que se dieron las condiciones. Por eso dice en las sentencias, se declara propietario por prescripción, ¿sí? No se constituye un derecho. Se declara la existencia de, porque ya se generó al momento de reunir las condiciones, pero obviamente tiene que haber una autoridad, que en este caso es el juzgador, que tiene que verificar que efectivamente se dieron esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este caso tendrían los herederos o el albacea que hacer la demanda, acreditarle al juez qué fue lo que pasó, ¿no? Que se reunieron las condiciones y para que ese inmueble pues, pudiera entender que esos derechos que en algún momento se van a convertir en propiedad pues, pudieran entrar también a la sucesión, ¿no? Y al momento de entrar a la sucesión, pues ya también puede hacer materia de división entre las personas o los presuntos herederos, ¿no? No sé si me faltó algo de la pregunta. Hombre, yo ya sé cómo hacerle. No, excelente, amigo, excelente. Bueno, ahí está. Estamos también tomando nota de las preguntas que te hagan. Oye, Eduardo, y entonces, bueno, ya vimos el lado de la persona que, digamos, pues está ocupando un inmueble sin un justo título. Vimos la situación, vimos también cómo hacerle en el caso de que seamos propietarios, ¿no? Y alguien ingrese a nuestro inmueble. Vimos también, ya nos dijiste, pues de volada, hágale un contrato de arrendamiento. Pero entonces, Eduardo, ¿a quién se demanda, digamos, si cualquier persona dice, bueno, yo tengo mucho tiempo aquí, pero pues tendrá que conocer quién es el propietario del inmueble que está ocupando, a quién va a demandar, a quién se demanda en esto de la prescripción, Eduardo? Mira, la ley establece que vas a demandar a quien aparezca como propietario en registro público, ¿no? Entonces tú tienes que hacer una investigación del inmueble en el que estás en posesión, investigar al registro público para ver quién es el propietario. Por eso en las demandas de prescripción te exigen que tú exhibas algún documento donde acredites que en el registro público, en este caso, aparece a nombre de determinada persona. Por eso, en las demandas de prescripción no solamente demandas al propietario, también demandas al registro público. ¿Por qué? Porque el registro público lo que tiene que hacer es cancelar el registro del anterior propietario y generar un nuevo registro en favor precisamente de la persona que está demandando la prescripción adquisitiva o que obtuvo una sentencia favorable con relación a la prescripción adquisitiva. Entonces, normalmente tú exhibes en el juicio un certificado de libertad de gravamen, un certificado o una constancia de inscripción del inmueble donde aparezca quién es el dueño, ¿no? A esa persona es a la que tienes que demandar. Y hay algunos criterios, amigo, de la Corte que dice que, por ejemplo, si tú tienes conocimiento que con independencia de que en el registro público aparezca el nombre de una persona, pero sabes que otra persona también es propietaria porque hubo algún acto traslativo, pues también tienes que demandar a esa persona. Si tú tienes conocimiento y lo señalas en la demanda, ¿para qué? Para no generar una situación en la cual después pueda haber una reposición del procedimiento porque hubo un litisconsorcio pasivo y en algún momento pues esa persona pudiera llegar a reclamar un derecho, ¿no? Pero si no tienes conocimiento de alguna otra situación y solamente aparece alguien como propietario, pues es a esa persona, a quien aparece como dueño en registro público, es a quien tienes que demandar, ¿no? Entonces hay que exhibirlo y hay que proceder con la demanda. Perfecto. Por ejemplo, en lo que, perdone que te interrumpa, no, adelante, Eduardo, en lo que comentamos hace rato, imaginemos, amigo, que tú me vendes un inmueble y celebramos un contrato de compraventa, ¿no? En el contrato de compraventa tú me dices que eres el propietario del inmueble. Yo confío que tú eres el propietario del inmueble, yo firmo el contrato y con base a ese contrato yo entro a poseer el inmueble. Pues yo tengo la idea fundada de que tú eras el dueño y que precisamente yo adquirí el inmueble del dueño y por eso yo entré a poseer. Pero cuando ya trato de regularizar mi predio porque sé que falta algún trámite, porque tengo que inscribir en registro público, ese inmueble, yo voy contigo y te digo, oye, amigo, ¿sabes qué? Pues necesito que me escritures el inmueble porque yo quiero que aparezca ya mi nombre. Me dice, ¿sabes qué? Pues es que el inmueble no es mío, ¿no? Pues a mí sí me lo habían vendido a mí, pero yo nunca hice el trámite para poderlo escriturar a mi nombre, entonces yo no te puedo escriturar, que son los casos más comunes de prescripción. Por eso no se formalizan muchas veces las escrituras, porque no puede formalizar el que le vendió.
pero esta persona sí tiene un título en virtud del cual entró a poseer, ¿no? Que se dan muchos de estos casos. Entonces, pues ¿a quién demando, amigo? Pues no te puedo demandar a ti, bueno, podría demandarte porque sé que tú me vendiste, pero en realidad si te demando a ti, pues no tendría la consecuencia de una cancelación de registro. ¿Por qué? Porque no pueden afectar a una persona en cuanto a ese registro si no es llamada a juicio. Entonces yo tendría que demandar pues, a quien aparece como propietario, aun y cuando nunca hubiera tenido un trato conmigo. ¿Por qué nunca tuvo un trato conmigo? Porque yo no celebré un contrato con él para entrar en posesión del inmueble. Pero como la ley me exige que yo demande a quien aparece como propietario del registro público, pues yo tengo que demandarlo a él. Y pues también tendría que demandarte a ti. ¿Por qué? Porque tú apareciste en el contrato de compraventa como vendedor. Pero, pues en realidad, la inscripción que se va a cancelar es la inscripción de él, ¿no? Que estos son muchos, se dan muchos de estos casos, amigo. Por eso, en algún momento, nunca se formalizó ese contrato de compraventa porque no se podía. Porque faltaba un requisito, porque la persona que vendió, pues no podía disponer, a final de cuentas, del inmueble porque no era el propietario, etcétera, ¿no? Y esa sería Pero, pues, una prescripción de buena fe, entiendo, Eduardo, porque sí, en este es una caso cuestión de buena fe. ¿verdad? Yo desconocía las deficiencias de mi título, amigo. Yo Tú tenía un tú título, confiaste en Armando Silva y vas, y resulta que cuando vas al registro público, ¡cabum!, ¿no? aparece otra persona. Entonces, pues yo siempre fui poseedor, yo tenía un justo título con base al cual yo pues me ostenté como dueño, pero en el momento en el cual yo quiero demandar, pues me doy cuenta que, entonces, ¿qué pasa? Pues demando la prescripción, que yo tenía un título que me justificara como dueño, pero tengo que demandar a quien aparece como propietario y pues ya generar, en todo caso, pues la demanda de prescripción adquisitiva. Ahí yo no podía demandar, por ejemplo, una formalización, una acción pro forma, pues, que también muchas veces se da que puedo demandar una pro forma, puedo demandar una prescripción, cuando algún contrato traslativo de dominio no reunió los requisitos legales. Podría demandar a lo mejor una proforma en vez de demandar una prescripción. Oye, amigo, rapidito, para que no se queden con la duda quienes a lo mejor no son abogados, ¿qué es eso de proforma que estás comentando ahorita? Por ejemplo, celebramos algún contrato que no reunió los requisitos de ley, ¿sí? En su momento, pues puedo demandar yo a la persona ¿para qué? Para obligarlo a que le dé la forma que no tuvo en su momento. En el mismo caso, amigo, que estamos comentando ahorita. A lo mejor tú sí eres el propietario del inmueble, pero firmamos un contrato privado. Nunca hicimos escrituras, como dijimos hace rato. La traslación de dominio de bienes inmuebles aquí en Baja California Sur, a diferencia de otros estados que sí permiten otras figuras de contratos privados, ratificados, etcétera. Aquí en Baja California Sur, la traslación de dominios de bienes inmuebles tiene que ser siempre en escritura pública, ¿sí? Con la salvedad, obviamente, de los títulos de propiedad que emiten los municipios o que emite el gobierno del estado, que es otra forma también reconocida en el Código Civil para acreditar propiedad. Pero estamos hablando de particulares, la única forma es escritura pública. Entonces, imaginemos que me vendes a mí un inmueble, pero hacemos un contrato privado. A lo mejor pusimos algún plazo para el pago y precisamente por eso no se hizo la escritura en su momento, porque tenía que hacer algunos pagos para terminar de pagar ese inmueble, claramente. Tú me dijiste, pues te escrituro hasta que me termines de pagar. Entonces hacemos el contrato de compraventa en ese sentido y yo termino de pagarte el inmueble y te digo, ¿sabes qué, Armando? Pues ya te terminé de pagar, yo necesito mi escritura. Vamos con el notario para formalizar ese contrato. Y tú me dices, ¿sabes qué? No, pues no voy a ir. Y hazle como quieras, ¿no? No tengo tiempo, no tengo ningún interés, etc. Entonces yo voy con el juez a demandar a través de una acción pro forma, donde le voy a decir al juez, oye, pues, ¿sabes qué? Pues yo celebré un contrato con Armando de compraventa. Ese contrato debe haber constado en escritura pública y no constó en escritura pública. Yo ya fui con él y le dije que hiciéramos la escritura pública y no la quiere hacer. Entonces yo vengo contigo para que lo obligues a él a firmarme la escritura pública. Y si no la firma él, pues fírmala tú en su rebeldía, que esa es la consecuencia de una acción pro forma. No solamente de un contrato de compraventa, puede ser de cualquier contrato que no hubiera reunido la forma que debió haber reunido en su momento. Entonces, en este caso en particular, pues yo me puedo ir a la pro forma también, pero también me puedo ir a la prescripción, ¿sí? Yo no tengo, en este caso, obligación de irme una u otra. Pueden irse a la par, no a la par. O sea, yo puedo escoger una u otra. Puedo irme a una prescripción o puedo irme a una acción pro forma. Inclusive te platico algo. Por ejemplo, un cliente vino una vez conmigo, ya había presentado una acción pro forma con un contrato de compraventa y perdió la acción. Perdió la acción porque no pudo acreditar que había terminado de realizar los pagos establecidos en el contrato.
Entonces vino conmigo y me dijo, bueno, ¿qué hago? Pues ya perdí la acción, perdón, pro forma, porque no pude acreditar los pagos. Dije, pues vámonos a la prescripción. En la prescripción yo no tengo que demostrar que ya terminé de pagar. Solamente tengo que decir. Oye, Eduardo, perdón que te interrumpa. Eso está buenísimo. A ver, en la prescripción, pues sí, hace un momento me decían los requisitos y en ningún momento decía que hubieras terminado de pagar el inmueble. A ver, platícame eso. Está interesantísimo. Lo que pasa es que hay una jurisprudencia de la Corte que dice que tú no tienes obligación. Por ejemplo, si hacemos un contrato de compraventa y pactamos que vale 1,000,000 y solamente te pagué 50,000 pesos, ¿no? Y te quedé a deber 950, pues yo no tengo obligación de pagarte los 950 que restan para utilizar ese documento como justo título. Porque a final de cuentas ese documento, como es un contrato de compraventa, pues con ese documento yo me ostenté como dueño, que es lo que tengo que demostrar en el juicio, no que pagué. Porque si yo demuestro que pagué, pues entonces me voy a una proforma. ¿Qué pasa? Tampoco se deja en estado de indefensión al que vendió, porque la Corte dice, en esa jurisprudencia que te digo, dice, bueno, a final de cuentas yo no lo dejo en estado de indefensión porque él tiene a su alcance pues las acciones pertinentes para reclamar el pago, con independencia de la prescripción. Él puede reclamar el pago a través de otra acción, ¿no? Puede reclamar el pago a través de otra acción mientras la otra persona demanda la prescripción. Pero en ese caso que te digo, pues ya había prescrito la posibilidad de que ellos reclamaran el pago porque ya había pasado tiempo, ya no podían reclamar el pago, pero yo sí podía reclamar la prescripción porque ya tenía mucho tiempo poseyendo el inmueble en virtud de ese título. Entonces se demandó la prescripción adquisitiva de ese inmueble y se ganó la acción en juicio donde se le declaró al propietario por prescripción, con base a ese documento que él ya había demandado en su momento en una acción pro forma, que había perdido porque no pudo demostrar esta situación. Entonces, ahí las bondades, en este caso, de la prescripción adquisitiva, ¿no? Oye, excelente, la verdad, me encantó el comentario que hiciste, Eduardo, me deja pensando. Oye, amigo, bueno, ahorita te iba a hacer una pregunta yo, pero vamos tomando en cuenta pues, a las personas que nos están acompañando. Mira, te dice Anaí López, ¿qué hacer si alguien ocupa de manera abusiva y arbitraria mi propiedad? ¿Cómo lo saco? Y más si construyeron en el mismo. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo que la persona busca, Eduardo, es regrésame de manera inmediata a mi inmueble, ¿no? Creo que te está diciendo Anaí, perdón. Anaí, perdón. Mira, ese es el problema en ese tipo de asuntos, que muchas veces pudiera generar algún conflicto cuando la gente quiere de inmediato en mi propiedad, pues lo voy a ir a sacar, y se puede generar alguna situación que inclusive pudiera caer el propietario en la comisión de un delito cuando va a la fuerza a sacar a la persona de ahí, ¿no? Lo que tiene que hacer es iniciar las acciones que tenga a su alcance, ¿no? Demandar una acción reivindicatoria. ¿Cuál es la bondad también de la acción reivindicatoria? Lo comentamos hace rato. Durante todo el transcurso del tiempo que la persona esté en posesión, tiene obligación de pagar rentas, ¿no? Y además, cualquier mejora que se hubiera hecho, si es una prescripción o es una posesión, perdón, de mala fe, pues todas las mejoras que hubiera hecho, pues tiene que entregarlas al propietario. Entonces, muchas veces la gente se pudiera desesperar por el tiempo que pudiera tardar, pues ejercer una acción reivindicatoria. Pero, pues en algún momento, si tú la demuestras, pues va a tener como consecuencia que te regresen la propiedad con todas sus accesiones, ¿no? Y frutos que hubiera producido. Entonces, hay que iniciar esa acción reivindicatoria. No solamente por el hecho de que te regresen la propiedad, sino para interrumpirles el término y no sigan generándose o no se generen derechos para que en algún momento esa persona pudiera demandar, ¿no? Oye, excelente. Eduardo, tu opinión, bueno, respecto a dos cosas. Una, entiendo entonces, a reserva, ahorita que me des tu opinión, que digamos, si vemos, somos titulares de un bien inmueble y vemos por aviso de algún vecino o algo, oiga, Alex, se le está metiendo a su inmueble, ahí lo que me recomiendas es la vía penal, digamos, para que salga rápido, la vía del despojo. Es decir, cuando estamos nosotros como propietarios observando, no lo tenemos en abandono el inmueble, pero vemos que empiezan a querer llevar a cabo estos actos de propietario. ¿Qué piensas ahí, amigo? Sí, es en el momento que se está pretendiendo meter, pues inclusive se puede dar el delito pues, en flagrancia, ¿no? Ahí tú manejas de mejor forma la materia penal, ¿no? Pero en este caso, pues si es en el momento en el cual la persona está ingresando, pues tú puedes hablar a la policía de inmediato y la policía pudiera llegar e inclusive los pudiera detener cometiendo el delito en flagrancia. Me tocó escuchar un asunto en Los Cabos precisamente sonado con relación a esto. Se llegaron con machetes y palos a querer sacar a una persona del inmueble, pues en ese momento le hablaron a la policía, llegó la policía, los detuvo porque pretendían precisamente sacar al propietario del inmueble, se los llevó detenidos y creo en este caso quedaron vinculados a proceso, amigo, y además quedaron en prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque el delito
pues se cometió con armas, y sabemos que cuando se comete con armas, pues está dentro de las establecidas en el 19 constitucional, que permiten en todo caso, pues imponer esta medida de prisión preventiva, pues de manera oficiosa. Entonces quedaron ahí. Si nosotros nos damos cuenta en el momento, pues hay que hablar a la policía, ¿no? Y los pueden detener en flagrancia y evitar en todo caso la consumación del delito, y al momento de evitar la consumación del delito, pues además de que van a tener una sanción, pues yo no voy a perder la posesión, ¿no? Yo no voy a perder la posesión, porque si ya pierdo la posesión, bueno, entonces sí ya tengo que iniciar pues las acciones, yo puedo iniciar la denuncia en la vía penal y también puedo iniciar en todo caso en la vía civil la acción reivindicatoria, no están peleadas, se pueden iniciar a la par sin ningún problema, porque tienen consecuencias distintas, aun y cuando en la vía penal, pues, si yo presento una denuncia por despojo, pues la consecuencia en la reparación del daño, pues tiene que ser en todo caso que me restituyan el inmueble, ¿no? Esa tendría que ser la consecuencia de la reparación del daño en una sentencia de índole penal, ¿no? Pero pues, muchas veces se complican ese tipo de asuntos. Sabemos que en materia penal los asuntos patrimoniales muchas veces son complicados de demostrar, ¿no? Pero en materia civil es muy sencillo. Créeme que es muy sencillo, porque lo que tengo que demostrar en una acción reivindicatoria es que yo soy muy sencillo. Yo soy el dueño. ¿Cómo acredito que soy el dueño? Con el título de propiedad. Tengo que demostrar que no estoy en posesión porque está en posesión otra persona. Lo acredito con testimoniales. Y tengo que acreditar la identidad del bien. Es decir, que el bien que yo estoy reclamando en la acción reivindicatoria es el mismo que las personas están poseyendo. Que normalmente se demuestra, bueno, la prueba idónea para demostrarlo, que no es la única, pues una pericial en topografía que demuestra en todo caso esa identidad del predio. Entonces, es relativamente sencilla demostrar una acción reivindicatoria, ¿sí? Acreditando que tú eres el propietario. Entonces, puedes iniciar las dos vías sin ningún problema. Aquí el punto es hacerlo, o sea, no abandonar ese derecho que tenemos, porque si abandonamos el derecho que tenemos, le damos la posibilidad a la otra persona de que pueda generar, en todo caso, las condiciones necesarias para que en algún momento pues, pueda demandar la prescripción adquisitiva. Hombre, la verdad que tienes mucha razón, Eduardo. Nos deja la enseñanza de que quienes estén en esa hipótesis, pues hay que actuar. Esta cuestión no es de pasividad, porque al final de cuentas, pues no se concreta, ya lo decías tú, ¿no? Oye, amigo, muy importante también, pues hay ocasiones donde el inmueble puede pertenecer pues al Estado también, es decir, no nada más de particulares, ¿no? Sí, y aquí viene una cuestión especial, amigo. La ley establece que cuando tú vas a demandar la prescripción tienes que acreditar pues que aparece registrado a nombre de una persona, ¿no? Obviamente todos los bienes tienen un propietario, ¿no? Ya sea en todo caso un particular o una persona moral, pública, etcétera. Pero también puede ser el Estado, puede ser el municipio, ¿no? Hablando del Estado Federación, hablando del Estado, pues, el Estado de Baja California Sur, ¿no? El municipio, alguno de los municipios. Pero aquí hay un candado. Los bienes que pertenecen a los organismos descentralizados, o los bienes que pertenecen al Estado, federación, Estado, municipios, no se pueden prescribir, amigo. Eso no se pueden prescribir. ¿Por qué? Porque en la Ley de Bienes Nacionales viene un candado en el sentido de que esos bienes son imprescriptibles, inembargables, etc. Entonces, si es un bien que pertenece al Estado, pues ahí sí tenemos que quitarnos la idea de que lo vamos a poder prescribir en algún momento. Pero aquí viene un tema interesante también, que muchos desconocen. Cuando yo constituyo un patrimonio de familia, yo también estoy bloqueando la propiedad. ¿Por qué? Porque en el apartado del patrimonio de familia viene establecido que los bienes que son patrimonio de familia son imprescriptibles. Pero tiene que aparecer el registro, en el registro público de que es patrimonio de familia. Si yo me posesiono de un inmueble con intención de convertirme en propietario del mismo, pero aparece una anotación en el registro público que es patrimonio de familia, pues hay una disposición en el código que dice que los bienes patrimonio de familia son imprescriptibles. Entonces yo no lo puedo prescribir. Entonces, si yo registro un inmueble, ¿sí? Yo registro un inmueble a mi favor como patrimonio de familia, pues podemos hacer alusión a ese artículo que señala precisamente en atención a la protección de la familia como núcleo de la sociedad, etcétera, pues que va a estar bloqueado ese inmueble y no se va a poder prescribir, ¿no? Podrán hacer otro tipo de acciones, pero la prescripción en todo caso la bloquea el hecho de constituir ese inmueble como patrimonio de familia. Entonces, es una cuestión que la mayoría desconoce, amigo. Entonces, también, si yo tengo mi casa, pues, no me cuesta nada constituir el patrimonio de familia, porque de esa manera yo la estoy protegiendo también.
Oye, Eduardo, así rapidito, patrimonio de familia, ¿cómo les explicarías? Es decir, uno puede proteger ciertas cosas que pertenecen, pues, lógicamente a la familia. ¿Qué se hace ahí, amigo, rapidito ahí? Sé Bueno, que no es el tema, pero aprovechándote. bueno, el patrimonio de familia se puede hacer de dos formas. Puedes acudir ante el juez de lo familiar a solicitar que se constituyan los bienes que son necesarios para el trabajo. En este caso estamos hablando de bienes muebles o también los bienes que son necesarios para la protección de la familia, como podría ser el inmueble en el cual pues vives con la familia, ¿no? ¿Dónde va a estar ese núcleo de familia? Precisamente esa es la intención, eso es lo que trata de proteger esta institución del patrimonio de familia. Entonces yo puedo ir con el juez a que se constituya el patrimonio de familia, pero también puedo ir con el notario. Los notarios públicos también pueden constituir patrimonio de familia. Yo voy con el notario y le digo, ¿sabes qué? Quiero constituir patrimonio de familia el inmueble donde vivo pues, con mi familia. Se constituye el patrimonio de familia y se tiene que inscribir al registro público. Esto es importante. Se tiene que inscribir en registro público para que sea oponible a terceros. Hace rato nosotros decíamos que cuando yo voy a demandar la prescripción, yo tengo que presentar un documento donde se acredite a nombre de quién está. Entonces, imaginemos esto, yo demando en prescripción adquisitiva un inmueble y yo exijo un certificado de libertad gravamen. Si ese inmueble es patrimonio de familia, va a aparecer una anotación ahí, amigo, donde va a decir, ese inmueble se constituyó en patrimonio de familia. Entonces, cuando el juez advierta que se está ejerciendo una acción sobre ese inmueble, pues él va a verificar que ese inmueble es patrimonio de familia porque aparece una anotación. Entonces, esa anotación lo hace oponible a terceros y en todo caso podría bloquear la acción de prescripción. Oye, qué chulada, muy interesante el punto que nos das, aunque no era el tema, yo te lo agradezco muchísimo. Amigo, me gustaría, mira, ya para cerrar con las preguntas, vamos a cerrar con una última pregunta que te hace nuevamente Jorge Duncan. Y él dice, mira, estamos hablando acerca de los bienes inmuebles, dice, pero me surge una duda con un bien mueble, o sea, que también puede ser que prescriban, entiendo, ahorita lo platicas, amigo, los bienes muebles, dice, específicamente cuando se trata de un bien mostrenco, dice. En el caso de que sea un tesoro nacional, bueno, ahorita ya vimos lo de las cuestiones nacionales, o algo muy valioso, ¿la vía de acción para ejercer la posesión se lleva de la misma manera que con un bien inmueble? Te preguntan, Eduardo. Mira, hay que hacer una diferencia en los tesoros. Los tesoros están regulados en el Código Civil como tal, ¿no? A veces pensamos en los tesoros, no. Si nosotros leemos el Código Civil, viene un apartado de los tesoros y la forma de apropiarse de los tesoros, que es distinta a la cuestión de la prescripción. Entonces, si estamos hablando del tesoro, bueno, dependiendo de dónde se encuentre, si se encontró la propiedad de alguien y yo tuve permiso de sacarlo, bueno, al propietario le corresponde una parte, a mí me corresponde otra parte, etc. Pero tiene una regulación especial la cuestión de los tesoros. Si estamos hablando de, bueno, tesoros en el sentido de que yo lo encuentre, lo busque, etcétera, eso es un tesoro. Pero si estamos hablando, como él dice, de un bien mostrenco, es decir, un bien que yo me encuentro que no sé quién es el propietario, un bien mueble, pues sí podría prescribirlo. Se tienen que reunir las mismas condiciones, solamente que el término es distinto. De 3 años, ¿no? Si estamos hablando de bienes muebles son 3 años, a diferencia de los bienes inmuebles que son 5 años. Pero tenemos que acreditar las mismas condiciones, exactamente para los inmuebles que para los muebles. La única cuestión es que lo que varía es el término que debe de pasar para que tú puedas, en todo caso, solicitar la prescripción adquisitiva. Perfecto. Pues amigo, ¿qué te digo? La verdad, hoy aprendimos en muy poco tiempo, prácticamente en 60 minutos, pues nos enseñaste prescripción y bien que aprendimos. La verdad que te lo digo con toda sinceridad, para mí es un honor tenerte aquí. Eres un abogado muy joven, la verdad, y muy preparado, Eduardo. Un abogado además muy exitoso y todo mi reconocimiento y mi gratitud, pues sobre todo por compartir, amigo. En este canal que lo que busques es eso, precisamente compartir. Muchísimas gracias, Eduardo, ¿qué te digo? Y pues un gustazo haberte tenido aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, amigo, por invitarme, perdón. Y la verdad es que te deseo todo el éxito y yo sé que te va a ir muy bien con este programa y espero pues, que les haya servido algo esta plática. Y yo nada más quiero cerrar con este comentario. O sea, hay muchas formas de proteger la propiedad, ¿no? Hay muchas formas de proteger la propiedad y pues lo podemos hacer. Entonces no hay que tener la idea de que la prescripción en todo caso es o es mala, ¿no? Como lo habíamos comentado hace rato, ¿no? Porque nosotros tenemos la forma de pues, proteger nuestra propiedad y en todo caso hacer valer ese derecho de propiedad que tenemos sobre un inmueble. Simplemente hay que ejercer las acciones y no hay que abandonarlas. Y pues también, si alguien tiene interés, por ejemplo, en acudir contigo, ¿dónde te pueden localizar, amigo? Bueno, la oficina está ubicada en
Agustino Lachea, entre Nayarit y Puebla. Ahí estamos ubicados, cuando gusten, con toda confianza. No, hombre, pues muchísimas gracias. Aprovecho también para comentarles, vamos a sortear por ahí 3 tazas entre las personas que estuvieron comentando, participando. Muchísimas gracias. Al final de cuentas, pues todo esto es para ustedes y no nos queda más que despedirnos y decirles que, pues, Eduardo, yo y todos ustedes seguramente después de esta plática, pues ya sabemos prescribir y ya estamos un poquito más fuera de juicio. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego.